En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que he de decir en este sermón cuaresmal, que es un gusto de estar con todos ustedes en esta puesta de escucha, porque a diferencia cuando uno tiene que predicar en una homilía, pues la gente viene para una misa y a veces pues viene con el tiempo más justo y dice, bueno, que no se alargue la homilía, que si no, no voy a llegar. En cambio, cuando uno viene al sermón cuaresmal, viene como cuando uno va al cine y dice, qué bien, se sienta uno aquí y a ver cuánto dura la película, y si la película dura poco, pues uno sale como decepcionado, diciendo, yo pagué por una película que ha durado media hora, cuando la película tendría que durar como 2 horas. Así que bueno, es un gusto y se ve en la cara de todos los presentes, las carmelitas no, porque pues están ahí en el velo oculto del claustro, pero me imagino que están resplandecientes igual que todos los presentes, a la escucha de lo que nos pueda decir el Señor a través de este medio que nos pone en este tiempo de Cuaresma, que son los sermones, o llamado también charlas o conferencias cuaresmales. Lo primero, yo me acercaría a San José, que estamos en su novena, para invocarle en su intercesión, que nos ayude a través de este sermón cuaresmal a captar todas las gracias que Dios quiera transmitirnos, Él que supo escuchar la voz de Dios en medio de situaciones y circunstancias nada fáciles. Y luego para más, pues hoy es 12 de marzo del año 2021 y un día como hoy, del año 1622, Santa Teresa fue canonizada al punto que a partir de ese gran evento que aquí se vivió, pues surgió la idea de construir esta capilla de la transverberación en la cual nosotros encontramos y que da cuenta la lápida aquí de ingreso en el suelo que bien reza así: la tierra que pisas es santa, palabras oídas en la edificación de esta capilla que dio inicio en el año 1628 a raíz de la canonización de Santa Teresa en 1622. Así que a Santa Teresa también le pedimos que interceda por el fruto de esta charla cuaresmal, que también no hay que recordar, mirando a Santa Teresa, que estamos en su jubileo de lo que es los 50 años de haber sido proclamada doctora de la Iglesia. Así que por intercesores pues no nos falta. He tomado como tema, y pongo ya el título para aquellos que suelen tender un poco más a la distracción, el desierto en la vida del cristiano. El desierto es un ámbito bíblico, espiritual, que de manera especial se nos pone durante el tiempo de Cuaresma, en el que se nos habla desde el día que nos imponen las cenizas sobre el tema del desierto, de ese desierto que además creo que le hemos tomado un poco más de vista por la visita reciente del Papa Francisco a Irak, un país enclavado en lo que era el Imperio Persa y lo que es todo un ámbito de desierto. Así que de alguna manera yo les invitaría a que nos adentremos en ese desierto que la Cuaresma nos pone por delante y que dimos inicio con esta invitación del profeta Oseas al comenzar la Cuaresma: yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Así que adentrémonos en este desierto, pongamos oído en nuestro corazón de todo lo que Dios nos quiere transmitir. Al igual que el pueblo de Israel en su caminar por el desierto hacia la tierra prometida, al igual que Cristo en el desierto de Judea, así nosotros estamos en este desierto de la Cuaresma para escuchar la palabra de Dios, orar profundamente y convertirnos de nuestros pecados. Me gusta mucho una oración, y los que suelen venir a misa con frecuencia quizás ya me lo han escuchado.
de este tiempo de Cuaresma, que dice así: al celebrar año tras año la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en el conocimiento del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Esto es lo que deseamos, este conocimiento mayor de Cristo y vivirlo en una mayor plenitud. El desierto, hay que reconocer que ha sido por excelencia el marco de la revelación divina. Dios se ha querido manifestar al hombre en el desierto. Basta abrir la Sagrada Escritura y tenemos la figura de Abraham, la figura de Moisés, las figuras de los profetas, las figuras de los jueces, y así vamos hasta el último profeta, Juan Bautista, que viene a declararse en el desierto e invita a preparar los caminos del Señor, a allanar los senderos. Y será Juan Bautista quien bautice en el desierto, en la orilla del río Jordán, a nuestro Señor, el cual dará inicio, tras pasar 40 días y 40 noches en el desierto, su vida pública. He tenido la gracia de vivir años en ese entorno del desierto de Judea, y ahí mismo me he llegado a preguntar, bueno, ¿y por qué Dios se quiso manifestar de manera especial en el desierto? Si se hubiese manifestado en esas montañas hermosas de Suiza, con esos valles verdes, pues todos iríamos felices. Uy, vamos a Suiza. ¿Quién nos apunta? Vamos a Suiza. Si Dios se hubiese manifestado en medio de un pueblo gentil, suave, tranquilo, pacífico, apacible, superamable, pongamos por ejemplo, y si hay alguno aquí, pues qué bien, México, uy, pues todos iríamos encantados, uy, pues vamos a México. ¿Cómo puede ser que Dios viene al mundo y se nos revela en un lugar tan árido, tan caluroso, tan sediento, tan monótono en su paisaje, y para más los habitantes que hay ahí, pues gente dura, gente hostil, gente que, bueno, pues muchos han podido experimentar la aspereza a veces del trato de quien está en torno de esos parajes. Y Dios viene al mundo y Dios se quiere manifestar y lo hace en el desierto. ¿Y por qué? Pues bien, a mí una de las cosas que me hacía un poquito ver era cuando somos, como muchos quizás de los presentes, chicos de España adentro, y donde el mar lo conocimos. Yo al menos cuando tenía 12 años, la primera vez que llegué a Santander, y me habían hablado tantísimo de la playa del Sardinero, pues llego ahí y al rato tengo que confesar, y no por Santander, que me encanta, vamos, de un cariño excepcional, pero pues como que qué aburrido, ¿no? Pues siempre lo mismo, ¿no? El mar azul y nada, las olas y siempre lo mismo, y no cambia el paisaje y siempre lo mismo. Y me iba preguntando, bueno, ¿y cómo puede haber gente que le gusta estar todo el día mirando esto? Y para más gente que compra aquí un apartamento junto al mar, o gente que toda su vida ha vivido aquí, que son pescadores y no pueden vivir sin la mar. Pues bien, esas interrogaciones y elucubraciones que tenía en una edad adolescente, cuando me vi en el desierto me pasaba lo mismo. ¿Cómo puede haber gente que le encanta el desierto? Beduinos que no saben vivir sin el desierto, que incluso el Estado de Israel les ha ofrecido casas, además casas bonitas y en lugares y ciudades importantes, y no, yo prefiero vivir aquí, en mi carpa, en mi tienda. Y gente que incluso no es de ahí y que se ha ido a vivir al desierto. ¿Y qué tiene el desierto? ¿Qué tiene el desierto? Y es aquí donde tienes que descubrir lo que hay atrás de la mar y lo que hay atrás de esa arena. Y en este caso nosotros podemos ver en el desierto ese horizonte infinito
donde el cielo y la tierra se funden en el paisaje. Notas paisajistas que nos evocan de esta nuestra tierra castellana, de este sabor de nuestra tierra mística, donde en el horizonte no hay otra cosa, el cielo y la tierra. El desierto es un inmerso en un silencio que retumba a los oídos y hace percibir la presencia de Dios, donde no hay ruidos. Es como diría San Juan de la Cruz, esa soledad sonora, esa música callada donde percibo que hay una presencia grandiosa de Dios, porque no hay nada más en el paisaje y no hay ningún tipo de ruido que me distraiga. El desierto, cuando estás dentro, te hace percibir la subsistencia del hombre y la necesidad que uno tiene de los demás para poder sobrevivir. Te hace valorar aspectos simples, pero vitales, como pueden ser el agua, como puede ser una sombra, donde pueden ser vitales llegado un momento. Yo recuerdo una travesía que teníamos que hacer por el desierto, en la zona del Wadi Kel, que algunos conocen, y yo llevaba ahí unos chicos que me habían encomendado, que habían ido de Madrid de viaje de fin de curso, y yo les estuve hablando de tomar las debidas precauciones, y cuando les quise ver que salíamos a caminar, pues vi que pocos me habían hecho caso. Y ahí pues uno estaba muy seguro de su iPhone, modelo ya no sé si 5, 6 o 7, de sus zapatillas Nike aerodinámicas, ¿no?, de su camiseta térmica, y bueno, y había algo fundamental que uno veía y que casi nadie llevaba, que era agua. Entonces, cuando quisimos llegar al único sitio donde podríamos repostar y encontrar un poco de sombra, que es el monasterio, que alguno conoce, de San George, pues los monjes ortodoxos, si a la 1 se cierra, a la 1 menos 5 ya cierran. Y yo, por más que tiraba de los chicos, no llegábamos ni a la 1 menos 5, vamos, ni a las 2 si seguíamos así. Cuando llegamos, eso estaba cerrado y pues no había nada más. Una pared, un edificio donde podíamos haber entrado, pero no teníamos más. Y no había agua. Y tú veías la cara de los muchachos como que es que me muero. Donde si uno sacaba una Coca-Cola y dice que vale 50 euros, la vendes. O sea, la vendes. Y te das cuenta de que era un momento de subsistencia en el cual te das cuenta la fragilidad del ser humano y cómo dependemos de cosas pues tan simples e importantes, en este caso, como es el agua. Podemos así descubrir en el desierto que nos traza la Iglesia en este tiempo cuaresmal esta presencia excepcional de Dios y por otro lado de lo que nosotros somos frente a Dios. El desierto ha sido la cuna donde ha nacido la vida contemplativa, en el deseo de querer imitar a nuestro Señor, que se va al desierto a orar, que se va ahí cuando tiene la noticia de la muerte de su primo Juan Bautista, donde va a pasar días y noches en ese entorno del desierto. Así surgirán en el inicio del cristianismo muchos que se sentirán atraídos para imitar la vida de Jesús en este aspecto. Nombres conocidos como San Antonio Abad, San Jerónimo, Atanasio de Alejandría, Simeón el Estilita, Pacomio, Pablo el Ermitaño y muchos otros que han sido conocidos como los padres del desierto. Ellos forjarán el espíritu de la vida contemplativa y monacal que llega a nuestros días. Y una flor hermosa que germinará de ese inicio del cristianismo será el Carmelo, ese lugar del Monte Carmelo que desemboca
en la caída hacia el mar Mediterráneo, en un contraste hermoso entre montaña verde y mar azul, ahí acudirán, llevados de este espíritu de querer vivir en la soledad, en el silencio, en la presencia de Dios, en la austeridad, en la pequeña comunidad, ese grupo de ermitaños, muchos de ellos en el tiempo incluso antiguos cruzados, y recibirán la aprobación de la Iglesia en el siglo XIII, y tenemos aquí a la entrada del monasterio, a la derecha en el altar mayor, al obispo de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, que entregó la regla en el siglo XIII, y tenemos cómo germina de todo este espíritu del desierto, de la soledad, de la austeridad, la Orden del Carmen, que llega hasta nuestros días y donde nosotros hoy nos encontramos en esta capilla de la Transverberación. El desierto, en esa cuna de la vida contemplativa, será espiritualmente una forja del cristiano. La Cuaresma como desierto en la que hay que vivir forjados en la virtud para atravesar y poder llegar al cielo prometido. Hay que practicar, por tanto, e incrementar ese ascetismo tan necesario e imprescindible, como bien nos marca la Iglesia en este tiempo de manera muy especial, de lo que es la oración, de lo que es el sacrificio y de lo que es la limosna o la generosidad. La oración nos anima, acrecienta la fe, guía los pasos y aclara el camino. Junto a ella, el sacrificio nos hace alejarnos del enemigo, del demonio, de la tentación, templa nuestro espíritu y logra hacer vencer en nosotros el bien y rechazar el mal. Todo el camino es una llamada y un apelo a la generosidad que alegre, rebosante y desprendida hace todo más feliz y nos asemeja más a Cristo. Hay que valorar también en esta forja en el desierto de nuestro espíritu cristiano la necesidad que tenemos de los demás para poder sobrevivir, para poder subsistir. Ese que está junto a mí en el camino de la vida y que no nos tenemos que ir muy a lo lejos, basta mirar a quién tenemos al lado y comienza pues por la propia familia, el propio hogar, la propia comunidad. Y nos damos cuenta del valor que supone poder caminar juntos a lo largo de este desierto de la Cuaresma y de la vida, donde no podemos caminar solos. Yo algo que veía en el desierto es que raramente te encontrabas una persona sola. O sea, siempre veías, no solamente ya un pastor con un rebaño de ovejas, sino varios pastores, algunos subidos al burro, y ahí iban. Ahí te encontrabas una hilera de camellos y ahí van los beduinos, pero encontrarse así, un hombre solo que va caminando por el desierto, pues bueno, sería medio suicidia, porque ¿dónde va ese? ¿Y cómo va a subsistir? ¿Y a qué va? Sí recuerdo, pero era más bien en una montaña que caía hacia el desierto, que cuando estábamos preparando lo que luego ha sido el camino de Jesús, el Jesus Trail, íbamos por un sendero muy estrecho con una caída a un abismo, por el Wadi Kelt, y en esto bajaba un beduino en un burro, ¿no? Iba bajando, yo lo iba viendo ahí en la montaña, iba bajando y a la vez nosotros íbamos caminando, y efectivamente, bueno, se dio que cuando nosotros íbamos a pasar, pues él ya había caído ahí con su burro. Y entonces, pues no podíamos pasar entre el burro y lo estrecho que era el caminito. Entonces el beduino ahí, todo enrollado en su cufia, nos pregunta y le dice al que estaba conmigo, ¿de dónde eres? Y dice, yo soy francés. ¿Ah? ¿Y tú? Me dice a mí, yo soy español. A todo esto, pues la tensión terrorista estaba complicada, ¿no? Había habido atentados en Barcelona, en Lyon, en muchos sitios.
Y entonces, de España, y me dice, ¿de dónde? ¿No? Y me quedo así, digo, de Madrid. Y entonces me hace una pregunta vital. Me dice, ¿del Real Madrid o del Barcelona? ¿No? Nunca llegué a pensar que en un desierto, en una montaña, con un abismo ahí a mi izquierda, podía haber una respuesta que a lo mejor me tiraba por el abismo, me sacaba ahí un cuchillo, una metralleta. Yo, ¿qué respondo? ¿De qué equipo soy? Pues depende de cuál sea él, ¿no? Menos mal que respondí con la verdad. Dije, del Real Madrid. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces me libré, ¿no? Pero caminar solo en el desierto es insólito. Caminar solos por la vida es también un suicidio. Nosotros podemos incluso valorar, hoy que miramos a Santa Teresa, cómo ella quiso, en la reforma que estableció, una mayor soledad, pero a la vez también una mayor vida de familia, de comunidad, al punto que de ser 188 como eran aquí, dijo, no, en los conventos reformados 13. Un número idílico, evangélico, que luego se subió a 21, pero mirando la necesidad que tenemos unos de otros para caminar por el desierto de la vida, donde nuestra presencia, nuestra palabra, nuestra sonrisa, nuestro estar, nuestro consejo, nuestro servicio, nuestra dedicación, tantas cosas que nos vienen a animar en la vida, a impulsar en la vida, a alegrar en la vida. El mismo Jesús, Dios encarnado, podía haber venido y haber vivido como ermitaño, anacoreta y solo en el desierto, y bueno, quien quiera algo que me venga a ver. Y en cambio, Él se vino a ajustar a una familia, se vino también a ajustar a una comunidad, donde ahí estaban los 12 apóstoles. Y todo esto es una enseñanza de que en el desierto de la vida estamos necesitados los unos de los otros, y donde todos somos importantes, y donde si yo fallo, si yo peco, esa es una repercusión que tiene en mi alrededor. Por el contrario, si yo vivo la virtud, si yo me santifico, si yo vivo de una forma más cristiana, más santa, los primeros beneficiados, porque a veces miramos la santidad como para uno mismo, son los que están alrededor mía, porque se sentirán incentivados a la santidad, no cabe duda, no cabe duda. Las carmelitas bien cuentan cuando vienen chicos, bueno, ¿y ustedes a qué hora se levantan? Y ya, bueno, le cuentan a qué hora se levantan más. A ver, salga, hermana Juana, a ver, cante el canto. Una hora no lo cante, hermana Juana, ¿no? Y bueno, y la canción, pues así, es que todos nos levantamos, y esto es una gran verdad. Yo recuerdo cuando llegué al novicio de los Legionarios de Cristo, nos levantábamos en el verano a las 6:15 de la mañana. Y bueno, nos parecía una heroicidad. Entonces el superior, el formador, nos dijo, mira, no se preocupen, porque en el noviciado luego se van a levantar a las 5:15. O sea, entonces nos lo ponía peor. Nos lo ponía peor. Pero, ¿qué pasaba a las 5:15? Que además de irnos despertando con Cristo Rey Nuestro, Cristo Rey Nuestro, Cristo Rey Nuestro, comenzaban a sonar las duchas, ¿no? Y además de agua fría, porque no había agua caliente, y todo eso en definitiva era como una orquesta sinfónica que te invitaba a levantarte, porque es que no había nadie que se quedase más tiempo, no había nadie. Hasta, bueno, te daba apuro que si llegabas un poquito tarde la capilla ya estaba llena, ya habías llegado tarde. Entonces, ¿cuánto hace la vida de comunidad, la vida con los otros? ¿Cómo te impulsa, cómo te anima, cómo te alegra, cómo te incentiva? Y aquí es como para nosotros vernos, bueno, ¿y yo cómo voy caminando por el desierto? Me voy constantemente mirando de si pica el sol, si me protege, si me tengo que dar más bronceador, si yo tengo que el agua y la Coca-Cola y que no me la quiten. Cuando uno camina así por el desierto está perdido. No hay mejor cosa que caminar mirando a los demás, viendo en sí qué necesidad hay, y donde somos los más felices, porque ese es más alegre en dar que en recibir. Y el desierto de la vida te va llevando hacia eso, a la consideración, a la valoración de los que están caminando contigo en la vida, y donde cada uno de nosotros somos importantes en este caminar hacia la meta final. El desierto
nos hace valorar aspectos y sencillos que hemos incluso ya mencionado, como es el sol, como es la noche, como es el viento, como es el agua. Yo recuerdo la primera noche que pasé en el desierto, pues un beduino me aconsejaba y me decía, bueno, cuidado, porque baja la temperatura. Entonces has estado a 45 grados, pero pues hay una diferencia mejor de 20 grados menos, entonces bueno, pues lo notas. Y luego también el viento, y luego también, no digamos, cuando hay una tormenta del desierto, ahí descubrí que cómo Dios hace las cosas. El camello era el animal perfecto que Dios había creado para el desierto. Es maravilloso porque el camello pues llega a la tormenta, se acomoda como se suelen poner ellos así, como si fuera un perro puesto, y entonces es el único animal que logra cerrar no solamente los ojos, sino los orificios nasales y auditivos, las orejas. Entonces es increíble, o sea, le viene la tormenta, le viene el viento, la arena, y mientras todos estamos mascando y estamos protegiéndonos, ahí está feliz el camello, sin ningún problema, porque Dios la ha creado para poder atravesar el desierto, en el que incluso su color pardo ha sido el color que todas las tropas del ejército han elegido a la hora de tener que estar en zonas de desierto, porque es el color que menos atracción solar tiene, a diferencia del nuestro negro. Y así, ¿cuántas cosas uno ve? Cómo Dios ha creado todo perfecto. Y aquí uno llega a valorar en el desierto tantas cosas, desde lo que es ese pañuelo o kufia que llaman los árabes para protegerte del sol, protegerte del viento, protegerte de la arena, lo que en definitiva he comentado del camello, cómo Dios te ha puesto un animal perfecto para poderte servir en la travesía del desierto. Cuántas cosas que en definitiva nos llevan a valorar en el desierto de la vida, y que yo siento que en este tiempo de coronavirus hemos llegado a valorar cosas que nos parecían tan normales, como era el salir de casa, era el viajar, era el encontrarnos, era el abrazarnos, era el saludarnos, era el poder comer juntos, era el ámbito del trabajo que uno tiene, la iglesia que está al lado, el vecino que vive al enfrente, y así tantas cosas que Dios en su providencia en el coronavirus nos ha hecho despertar y poder valorar y apreciar tantas cosas que las dábamos por descontadas y nos parecían como lo más normal, y ahora las vemos y sentimos el gran regalo que Dios nos hace de lo que es poder tener una iglesia abierta, además cercana, de lo que es poder caminar por la calle sin ninguna mascarilla. Yo recuerdo cuando vienen aquí los peregrinos de Corea, las que sean aquí voluntarias se acordarán, a mí es que me chocaba, bajaban del autobús así como estamos nosotros, en pleno mes de agosto, y decía, Dios mío, o sea, pobres, se van a asfixiar, ¿pero qué hacen así? Bueno, pues ya estamos nosotros también, ya nos hemos acostumbrado, pero te das cuenta lo que es poder respirar y no tener mascarilla, y tantas cosas que en definitiva nos genera una mayor sensibilidad espiritual a tantos regalos que Dios pone en nuestra vida, y que a veces somos como niños de papá donde, bueno, no los valoramos. El desierto nos los hace valorar. Epidemias como las que tenemos del coronavirus nos lo hacen valorar. En este itinerario por el desierto percibimos la providencia de Dios, un Dios que no es lejano, que no es ausente, que no está cruzado de brazos, un Dios que te guía, que te guarda, que te protege y que te hace caminar con esa seguridad de que no estás solo, como en su tiempo caminó el pueblo de Israel, como quien se aventura a entrar en un desierto y atravesarlo, donde, llevado de la fe, dice, no estoy solo en este inmenso paisaje, Dios está conmigo. En la vida de nuestro desierto necesitamos también poder caminar junto con Dios, donde no estamos solos, aun a pesar de la pandemia del coronavirus, aun a pesar de las situaciones que podamos vivir de gobierno, aun a pesar de las circunstancias personales, a pesar de la situación que estoy pasando, pues bien, no estás solo, hay una providencia donde Dios cuida, vigila
y donde Dios lo que parecería que es todo adverso, obstáculo, dificultad, como que parece que el mal vence al bien, Dios al final sale triunfante y te hace atravesar el desierto y te hace llegar a la tierra prometida y te hace ver que todo lo que sucedió tenía una razón de ser. La Cuaresma nos invita, por tanto, a poner nuestro horizonte en esa meta que es el oasis, que es el lugar definitivo del cielo. Y en este nuestro caminar y nuestro ir, qué importante es la alimentación que recibimos y en este caso lo que son los sacramentos que alimentan nuestra alma, que nos fortalecen para poder sobrellevar adelante este nuestro caminar. Hablando de la compañía del que está al lado, como he llegado a mencionar en el camino, nos encontramos con dos peregrinos que son de Emaús. Estos peregrinos de Emaús, yo he tenido el atrevimiento de ponerles en esta charla cuaresmal, porque siempre los dejamos para la Pascua, cuando ya Cristo ha muerto, ha resucitado, ahí ya, bueno, el famoso pasaje de los peregrinos de Emaús. ¿Y por qué traigo aquí a los peregrinos de Emaús al desierto? Porque nosotros somos peregrinos por el desierto de la vida y en nuestro encuentro con Cristo también nosotros quisiéramos poder sentir, ¿no?, de Cristo lo que Cristo es para nosotros. Recordemos que los peregrinos de Emaús estaban terminando su peregrinación y estaban decepcionados porque habían ido a Jerusalén en su peregrinación esperando que Cristo se iba a revelar como el Mesías y además de entrar triunfante en Jerusalén, Cristo iba a rebatir a todos los escribas, los fariseos, iba a ser proclamado rey de los judíos tal vez. Y en cambio se encuentran un Cristo todo lo contrario, que ha sido traicionado, entregado, que ha muerto ignominiosamente en una cruz, y dejan caer en el encuentro con ese desconocido peregrino que era Jesús, que hay algunas mujeres de nuestro entorno que dicen, bueno, que ha resucitado, Nosotros, digamos así ya, viejos cristianos, y perdón para los que aquí puedan ser más jóvenes, pues ya hemos pasado muchas cuaresmas, muchas Semanas Santas, hemos meditado y más que meditado en los acontecimientos de Cristo, en el Evangelio, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Ahora bien, pregunto, ¿lo hemos entendido? ¿Lo hemos captado? ¿Lo hemos asimilado? ¿Lo sabemos transmitir? ¿O acaso la sombra de la cruz ya nos asusta? El tema del sufrimiento es que no sabemos cómo enfrentar, qué decir. Uy, si tuviese que ir a un hospital, y ahora pues con el coronavirus al menos me libro de tener que ir a un hospital. ¿Qué poder decir a quien está sufriendo, padeciendo? ¿Qué puedo yo decir ahí, en un funeral, en un tanatorio? Es aquí donde hemos llegado a entrar en la verdadera cuaresma que nos hace poder entender lo que vamos a vivir en el misterio de la Semana Santa, en esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. O nos puede pasar como estos peregrinos de Emaús, que Jesús les reclama y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? ¿No nos puede pasar a nosotros lo mismo? Que sí, ya somos pues cristianos de muchos años, de muchas Semanas Santas, muchas cuaresmas, pero no lo hemos entendido. Y qué duro sería que el Señor nos dijera, tardos, ¿no?, y necios, que no habéis entendido lo que dijeron los profetas a través del Mesías. Es para pedir al Señor, en la travesía de este desierto de la cuaresma, que yo pueda llegar a entender y a vivir
el misterio de la cruz que estamos por revivir durante la Semana Santa. Esto hace que en medio de nuestro peregrinar por la vida, por este desierto que nos lleva al oasis del cielo, que podamos decir como los discípulos de Maús en la experiencia que ellos hicieron de Cristo: quédate con nosotros porque atardece el día y ya ha declinado. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? Pues bien, que nosotros en la experiencia que hagamos de Cristo podamos nosotros encontrar respuesta a todas estas situaciones que se nos presentan en la vida, de lo que pueden ser las contrariedades, los sufrimientos, los obstáculos, las cruces. Porque, como bien mira San Juan Pablo II y lo escribe así en su carta sobre el sufrimiento humano, una vez muerto Cristo en la cruz, todo dolor y sufrimiento tiene un sentido redentor. Entonces, nos cambia la visión del sufrimiento que nos pueda venir en la vida. Y nos convertimos como los discípulos de Maús, que después de no entender, bien ellos dicen: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Por tanto, seamos cristianos de esta experiencia de Cristo que arde nuestro corazón. Y frente a todos los avatares que en la vida aparecen, de caminar por el desierto de la vida, podamos nosotros tener ese corazón ardiente donde es capaz de dar sentido y respuesta a todo esto que nos viene a acaecer, tal vez como sombra de cruz en nuestra vida. Mi deseo en esta travesía de desierto que podemos llegar a contemplar y que así quiero transmitir a través de esta charla cuaresmal, es que nosotros podamos con nuestro caminar poder guiar a tantos otros que caminan y deambulan por el desierto de la vida sin un sentido, sin un rumbo, sin un horizonte, y poder ser de aquellos que son guías de este desierto que les hace llegar y tener la seguridad que van a puerto seguro, a ese oasis definitivo que es el cielo. Querida comunidad de carmelitas, queridas siervas del Evangelio, queridos hermanos todos, que vivamos y transmitamos de manera muy especial en esta Cuaresma este Cristo en medio de nosotros, que nos ilumina, que nos fortalece para caminar con paso decidido por el desierto de la vida, cuya meta es el cielo.